Buenas tardes, mi nombre es Paula Olegui, yo soy profesora adjunta de la Clínica Ginecológica B y hoy les voy a hablar de algunos conceptos importantes sobre anticoncepción. El tema anticoncepción es muy vasto, solo con esto no es imposible abordarlo completamente, pero bueno, los que quieran ahondar, les voy a dejar bibliografía actualizada como para que puedan seguirse informando a partir de ahí. Bueno, no logro que pase. Ahí. Cuando hablamos de anticoncepción, quisiera referirme a los métodos disponibles, ya sean los métodos reversibles como los irreversibles, también a la anticoncepción de emergencia, a los criterios de elección, tenemos criterios biomédicos y psicosociales, hablar de la consejería o la orientación en anticoncepción y cuáles son las guías clínicas vigentes. En el proceso de la anticoncepción siempre se deben intentar seguir los siguientes pasos. En primer lugar, el asesoramiento a las usuarias, eh, contar los métodos que existen y cuáles están disponibles en nuestro medio para que ellas puedan elegir el método correctamente informadas. Pero siempre el segundo paso, que es la elección del método, debe ser por parte de la usuaria, correctamente informada. El tercer paso es la administración del método. De nada sirve que la usuaria elija un método que le parece el mejor para ella si no lo tiene disponible en su medio. Por eso siempre la disponibilidad del método en el medio es sumamente importante. El cuarto paso es la implementación de intervenciones preventivas concomitantes. Y por último, un seguimiento ulterior. Siempre que administramos un método anticonceptivo, debemos de asegurarnos un seguimiento ulterior que variará de acuerdo al método elegido. El acceso a la anticoncepción y a los métodos de prevención de las enfermedades de transmisión sexual es un derecho. El proceso de orientación sobre los diferentes métodos, su efectividad, su uso correcto, la libre elección informada y la posibilidad de obtenerlos en forma oportuna y continua deberían contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La orientación y procedimiento de entrega de los métodos anticonceptivos deben estar enmarcados y seguir los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Garantizar el acceso universal, equitativo y con continuidad a los métodos de barrera de calidad y a los métodos anticonceptivos como parte de la doble protección anticonceptiva y preventiva de enfermedades de transmisión sexual en los casos donde existe posibilidad de embarazo en el marco del espacio confidencial de orientación y escucha. Este es nuestro propósito y nuestro fin. Promover siempre el uso del condón como método de protección para la anticoncepción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA. Todas las usuarias tienen derecho a recibir atención y cuidado sin discriminación de ningún tipo. Entonces, algunos conceptos que quiero referirme en la adolescencia, que es una etapa especial de la vida donde inicia habitualmente la anticoncepción. En esta etapa siempre debemos promover el doble método anticonceptivo, siempre el preservativo o condón más anticonceptivos orales o condón más métodos de larga duración como el implante o el DIU, que ahora nos vamos a referir a cada uno de ellos. El uso de doble método no solo aumenta la efectividad en la anticoncepción, que a esta edad es sumamente importante, sino que es imprescindible como prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Es deseable que se promueva el uso del condón en las relaciones sexuales con pareja estable, considerándolo una medida de autocuidado que no debe condicionarse al grado de confianza que se tenga o no en la pareja. Esto es sumamente importante en la etapa de la adolescencia. La edad por sí misma no constituye una razón para no otorgar métodos anticonceptivos.
No hay un límite inferior a partir del cual nosotros podamos otorgar anticonceptivos. El acceso siempre es un derecho de la usuaria. Sin embargo, es importante estar atentos a las solicitudes de métodos anticonceptivos en edades muy tempranas, sobre todo en menores de 14 años, para indagar posibles situaciones de abuso sexual. Las inquietudes con relación a algunos métodos deben ser balanceadas con las ventajas de evitar un embarazo no planificado y las enfermedades de transmisión sexual. Siempre en esta etapa se debe tener en cuenta el concepto de autonomía progresiva, o sea, a partir de el momento en que la usuaria puede tomar decisiones en forma autónoma. La elección del método debe ser una decisión tomada por la adolescente. La persona que realiza la orientación debe respetar el derecho a escoger. La persona que orienta debe también incorporar los criterios médicos de elegibilidad para definir los métodos que la usuaria no podría utilizar por razones de salud. Siempre cuando nosotros asesoramos en anticoncepción, los criterios de elegibilidad de la OMS, que los encuentran en las guías clínicas de la OMS, son sumamente importantes, ya que existen, por más que son pocas las contraindicaciones, existen contraindicaciones para el uso de los métodos, tanto los hormonales como los no hormonales. ¿Para qué es la anticoncepción? La anticoncepción es un conjunto de métodos y técnicas que permiten a las mujeres y hombres poder disfrutar de su sexualidad independientemente de la función reproductiva, así como escoger libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los hijos que deciden tener. La Organización Mundial de la Salud recomienda que antes de indicar cualquier método se debe proceder a una correcta valoración de la mujer. En caso de mujeres con bajo riesgo de padecer enfermedades, no se postergará el inicio de la anticoncepción esperando los resultados de la paraclínica. Y siempre debemos tener en cuenta que en la adolescencia la consulta por anticoncepción se considera una urgencia. En los espacios adolescentes, las y los adolescentes pueden consultar por anticoncepción sin tener una hora agendada previa y siempre nos debemos hacer un momento como para asesorarnos si el motivo de consulta es anticoncepción. Lo que dije previamente es sumamente importante porque no es necesario realizar ningún estudio paraclínico antes de administrar un método anticonceptivo. Si uno puede razonablemente descartar embarazo porque la FUM es confiable, no hay un retraso menstrual, y bueno, en ese caso se puede colocar un DIU sin solicitar previamente una beta-HCG, por ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud y las pautas mundiales, en realidad el único requisito para administrar un método hormonal sería la toma previa de la presión arterial. En el caso de la colocación de un DIU, por ejemplo, no es necesario realizar ningún estudio de imagen previo, solamente con realizar un correcto examen genital a la paciente, es suficiente como para poder colocarlo al DIU. ¿Cuáles son los tipos de anticonceptivos con los que contamos? Bueno, acá otro chiste de Maitena, no sé si lo conocen, capaz que eso delata un poco mi edad, pero habla sobre los diferentes métodos y cuáles son los 6 anticonceptivos más eficaces. Cuando hablamos de eficacia y efectividad de los métodos anticonceptivos, ¿ven? La eficacia de los distintos métodos anticonceptivos se determina por el índice de Pearl. El índice de Pearl mide el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres al año que utilizan un determinado método. O sea, cuanto más bajo es el índice de Pearl, más eficaz es el método anticonceptivo. La eficacia está relacionada con el uso correcto y consistente del método anticonceptivo elegido. La mayoría de las usuarias y de los usuarios tienden a hacer más efectivo el método a medida que adquieren mayor experiencia en su uso.
Para medir la eficacia anticonceptiva se denomina uso habitual las gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos con exposición más allá de cómo se utilizó el método. Y uso correcto las gestaciones producidas con el uso perfecto del método. Vamos a ver que los métodos de larga duración son los que han demostrado mayor efectividad y mayor eficacia. En estos métodos, en realidad, el uso habitual se asemeja mucho al uso ideal o correcto del método. Por ejemplo, en las pastillas anticonceptivas y los anticonceptivos orales, el uso habitual difiere del uso correcto o ideal, ya que muchas veces hay olvido en la toma, lo que lleva a que disminuya la eficacia y que el índice de PERL sea más alto. Acá es una gráfica que muestra los embarazos con uso perfecto, la eficacia en barras grises, y en los embarazos con uso habitual, la efectividad en barras rosadas. Si empezamos desde la izquierda, vemos que en las píldoras, que son las primeras dos columnas, con el uso habitual hay muchos más embarazos que con el uso perfecto. Sin embargo, el implante subdérmico, que es el método que se muestra ahí entre el círculo más a la derecha, vemos que el uso perfecto no difiere del uso habitual, con una cantidad de embarazos muy bajitos, por lo que este método es el que se considera más eficaz dentro de los reversibles. Los métodos, entonces, como dijimos, son de dos tipos, reversibles y reversibles. Los reversibles son los de mayor utilización y mayor aceptación por parte de las usuarias. Cuando se suspende el uso, se restaura la fertilidad. Los irreversibles limitan de forma definitiva la capacidad de concebir. Algunas cosas sobre los métodos naturales, voy a pasar muy rápido ya que estos son muy ineficaces, por lo que no deberíamos recomendarlos. Son la abstinencia periódica, el calendario de ritmo, el coitus interruptus, el método del moco cervical o de Billings, la temperatura basal, que es detectar la ovulación a través de variaciones de la temperatura en el curso del ciclo, la lactancia materna prolongada, que promueve la liberación de la prolactina, que favorece la menorrea y la no ovulación. Los métodos de barrera. El condón masculino junto con el condón femenino son los únicos métodos que protegen de las enfermedades de transmisión sexual, además de ser anticonceptivos efectivos, por lo que siempre se deben explicar las ventajas de este método en relación a la doble protección y siempre incentivar su uso, como ya vimos, imprescindible en la adolescencia. Son insumos imprescindibles de los servicios y siempre se debe contar con suficiente stock. Y en cuanto a su efectividad, en condiciones reales de uso, tienen hasta un 21% de fallas, por lo que su índice de PERL es bastante alto. Esto es algo que está escrito en las pautas del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, que los prestadores de salud tienen la obligatoriedad de otorgar a sus usuarios hasta 15 preservativos por mes, ya sea masculinos o femeninos. Esto lo voy a decir muy rápidamente, ya que prácticamente no se usa en el Uruguay por la poca disponibilidad que hay y porque también su eficacia no es alta. El diafragma y las esponjas es un capuchón de látex o silicona que se pone en el cervix, y que puede colocarse hasta 6 horas antes de la relación sexual y dejarlo no más de 24 horas. Se puede usar junto con espermicidas y después de extraerlo hay que lavarlo con agua y jabón y se guarda en un estuche especial. Las esponjas son como esponjas impregnadas en espermicida que también se colocan dentro de la vagina antes de la relación sexual, también hasta 6 horas antes y no más de 24 horas. Tienen hasta un 16% de fallas. Los hormonales, acá me voy a detener un poco porque son muy utilizados en nuestro método. Los métodos hormonales pueden ser combinados, que se llaman así cuando combinan un estrógeno con un progestágeno, y dentro de estos tenemos los anticonceptivos orales,
el anillo vaginal, que se llama NuvaRing, es la marca comercial, los parches transdérmicos, que también tenemos uno solo que celebra, y el inyectable mensual. Y también tenemos anticonceptivos hormonales solo de progestágenos, como la mini píldora, muy usada en la lactancia, la píldora solo de drospirenona, que es una píldora nueva que está en uso desde el año pasado, tiene drospirenona de 4 miligramos, y los LARC, que viene de la sigla en inglés Long Acting Reversible Contraception, que quiere decir anticoncepción reversible a largo plazo. Dentro de esto tenemos el inyectable trimestral, que no se recomienda en adolescentes, ya que se ha asociado a baja en la densidad mineral ósea, ese es el acetato de medroxiprogesterona, los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos liberadores de hormonas. ¿Cuáles son su método de acción? Los anticonceptivos orales inhiben la ovulación. Existen múltiples fórmulas combinando etimlestradiol o valerato-estradiol con progestágenos muy diversos, levonorgestrel, gestodeno, ciproterona, drospirenona, dinogest, nomegestrol. Hay múltiples marcas comerciales, múltiples variedades en plaza. En la adolescencia siempre preferimos uno que tenga por lo menos 0,03 microgramos de etimlestradiol, ya que en la adolescencia los estrógenos tienen una función muy importante en contribuir a la fijación, a la entrada de calcio en los huesos, y si ponemos una dosis demasiado baja de estrógenos, podemos predisponer a la baja densidad mineral ósea. También se prefiere un régimen de 28 comprimidos en la adolescencia, ya que evita los olvidos. Y para comenzar la toma solo se requiere una toma de la presión arterial. Obviamente siempre fijándonos en los criterios de elegibilidad de la OMS, viendo que no haya contraindicaciones para su uso, luego de una anamnesis correcta a la usuaria, pesquisando factores de riesgo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Regulan el ciclo menstrual, mejoran la dismenorrea y el dolor pélvico vinculado a la ovulación. Los combinados disminuyen también la anemia crónica. Muchas usuarias prefieren los anticonceptivos hormonales por sus efectos beneficiosos no contraceptivos, que se vinculan sobre todo a esto que dijimos del ciclo menstrual. Son factores protectores de cáncer de ovario y endometrio, no previenen contra las enfermedades de transmisión sexual, no pueden usarse los combinados durante la lactancia, requieren un esfuerzo de memoria y capacidad de comprensión y pueden presentar efectos secundarios, náuseas, vómitos, aumento de peso, edema, tensión mamaria, depresión, amenorrea, sangrado, intolerancia a los hidratos de carbono, asma, hiperlipidemia, agravamiento de las migrañas, enfermedades del corazón, renales o la epilepsia si existían previamente. Es importante aclarar a las usuarias que estos efectos secundarios son infrecuentes y que la mayoría de las veces son muy bien tolerados. Lo que sí es importante saber es que incrementan de 3 a 4 veces más el riesgo de trombosis venosa si se los compara con mujeres que no utilizan métodos hormonales. Las contraindicaciones, y esto es muy importante tenerlas en cuenta, es el cigarrillo, más de 15 cigarrillos por día, la presión arterial mayor a 160/100, enfermedad vascular, trombosis venosa profunda actual o antecedente de trombosis venosa profunda, cardiopatía isquémica actual o historia, accidente cerebrovascular actual o historia. No estamos hablando de antecedentes familiares, estamos hablando de antecedentes personales de estas patologías. Migraña en mujeres mayores a 35 años o migraña con aura a cualquier edad, cáncer de mama actual, hepatitis viral activa, tumores de hígado. Esto, cuando hablamos nosotros de criterios de elegibilidad de la OMS, estos criterios van del 1 al 4. 1 es cuando el método no presenta ninguna contraindicación, se puede utilizar sin restricciones, y 4 cuando está contraindicado. Estas serían contraindicaciones
clase 4 para los anticonceptivos orales combinados. Bien, el anillo vaginal, también dentro de los combinados, es un anillo de plástico flexible, sin látex, tiene estrógenos y progestinas, se usa en un régimen de 3 semanas de utilización, 1 semana de descanso, es fácil de utilizar, se coloca en la vagina como si fuera un tampón y se prefiere en caso de vómitos, diarrea o ingesta de antibióticos que pueden interferir con el uso oral de los anticonceptivos. El parche transdérmico también combinado, el hebra, se utiliza en un régimen de 3 semanas, 1 semana, un parche por semana, que se cambia durante 3 semanas consecutivas. Puede aumentar los niveles de estrógeno en el organismo en comparación con las píldoras anticonceptivas combinadas y tiene mayor riesgo de efectos adversos relacionados con el estrógeno. La mini píldora es la píldora solo de progestágenos. Son preparados a base de gestágenos diversos, o sea, no tienen estrógenos en su composición. Puede tener linestrenol, gestodino, levonorgestrel. Están indicados en todas aquellas situaciones en las que los estrógenos están contraindicados, por lo que son especialmente indicados en mujeres amamantando. Se toman diariamente, sin descanso, y se recomienda tomarlo todos los días a la misma hora, con un intervalo que no difiera en más de 2 horas para mantener la efectividad y evitar los efectos indeseables. Normalmente se esperará el primer día de la menstruación para comenzar la toma. Se podrá comenzar a las 6 semanas de posparto en las mujeres amamantantes. Y las fallas pueden llegar hasta un 15%. Las ventajas y desventajas que pueden ser utilizados en periodos de lactancia y en mujeres con intolerancia a los estrógenos: no previenen contra las enfermedades de transmisión sexual, no aumenta el riesgo de trombosis o accidentes cerebrovasculares, pueden presentar como efectos indeseables cefaleas, aumento de peso, disminución en la producción de leche, trastornos menstruales, disminución de la densidad mineral ósea, quistes funcionales de ovario, y también disminuyen la anemia crónica. Muy bien, quiero hablarles rápidamente de la anticoncepción de emergencia, que, como su nombre lo dice, han sido diseñados para situaciones especiales. Como son menos efectivos que los métodos de uso regular, son recomendados exclusivamente para situaciones de emergencia. Existe mucho mito en cuanto a su uso, de que no se pueden usar más de 2, 3 al mes, al año. Bueno, en realidad eso no es así. Lo que sí es importante saber es que si una usuaria tiene que recurrir a este método muchas veces en el mes, probablemente esté necesitando otro método más seguro, porque lo que tiene la anticoncepción de emergencia es que es menos eficaz que los métodos que se usan más a largo plazo. En situaciones de emergencia, cuando se mantienen relaciones sexuales sin protección, ante situaciones de violencia sexual o cuando ocurrió algún accidente con los otros métodos. Se encuentran disponibles en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y son insumos imprescindibles para los servicios de planificación familiar. Existen de gestágenos exclusivos, 4 marcas comerciales: Ecufem, Inmediat, Postinor, Postday. También en la colocación de un DIU, de una T de cobre, se considera un método de emergencia, o la administración de anticonceptivos a altas dosis, que se les llama método YUSPE, utilizar 5 comprimidos de anticonceptivos combinados de una sola toma, también se consideran métodos de emergencia. Y también existe el acetato de ulipristal de 30 miligramos, que es un modulador sintético selectivo del receptor de progesterona. El acetato de ulipristal también se utiliza como máximo 5 días por relaciones sexuales y es más efectivo que las píldoras de solo progestágenos, 3 veces más efectivo que el levonorgestrel en las primeras 24 horas y el doble antes de las 72 horas. Pero es importante saber que está contraindicado cuando existe enfermedad hepática grave. La anticoncepción de emergencia, cualquiera de ellos, son más efectivos cuanto menor sea el tiempo transcurrido desde el coito hasta la toma, por lo que siempre se estimulará
usar el contraceptivo lo antes posible. La efectividad es máxima hasta las 72 horas postcoito, aunque se puede utilizar hasta 5 días posteriores al coito, con un grado variable de efectividad. Lo que les dije previamente, no se deben usar recurrentemente. Si lo hacen, indican que necesitan más asesoramiento sobre otras opciones de anticonceptivo. De los métodos a larga duración, los métodos LARC, vamos a hablar un poquito de los DIU, los dispositivos intrauterinos. Cuando hablamos de métodos LARC nos referimos a los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. También el inyectable trimestral, pero ese no es muy utilizado en nuestro medio. Los DIU es uno de los métodos reversibles más seguros. A pesar de ello, no tiene tanta aceptabilidad por las usuarias debido a la falta de información, a los mitos y comentarios populares basados en malas experiencias. Por ello, siempre debemos darle toda la información, aún en aquellas mujeres que parecen saber todo, pero no se debe presionar a ninguna usuaria para la colocación de un DIU. Se encuentran disponibles dos tipos en Uruguay, el de cobre y los DIU hormonales o SIUP, sistemas intrauterinos liberadores de progestágenos, como el Mirena, el Jaides y el Cailina, que son las tres marcas con las que contamos en Uruguay. Son métodos ideales para aquellas mujeres que desean una anticoncepción reversible a largo plazo. Los DIU de cobre son de bajo costo y de larga vida útil, 10 años. Los hormonales tienen la gran ventaja de disminuir los sangrados, tanto menstruales como intermenstruales. Todas comparten entre sus ventajas la rápida reversibilidad del efecto contraceptivo y que pueden ser utilizados durante la lactancia. Los con hormonas son menos duraderos, 5 años el Mirena y el Cailina y 3 años el Yadel, y son más caros que el de cobre. No protegen ninguno de ellos contra las enfermedades de transmisión sexual. Los de cobre pueden provocar sangrado menstrual abundante y sangrados mesocíclicos. En condiciones ideales, los DIU de cobre fallan en un 0,5% y en condiciones típicas hasta un 5%. Igual tienen un índice de Pearl que es más bajo que los anticonceptivos orales combinados. Los hormonales, tanto en condiciones ideales como típicas de uso, apenas fallan en el 0,1%, lo que los hace altamente seguros. Los riesgos están asociados sobre todo con la inserción, con la perforación uterina, que es un evento muy raro, la expulsión también de un 2 a un 10% en el primer año de uso, y el riesgo de infección, que es inversamente proporcional al tiempo de colocación. Bueno, acá hay una tablita que nos muestra las tasas de expulsión del DIU según el momento de inserción, que acá lo vemos si es posplacentaria, posparto inmediato, posparto tardío o posparto intervalo prolongado. Esto sería es una tabla solo para el puerperio. Y vemos ahí que se recomienda el momento de inserción posplacentario o posparto a intervalo prolongado, que es después de las 4 semanas del parto. Por último, los implantes subdérmicos, que tenemos dos en nuestro medio, el Implanon, que dura 3 años, y el Yadel, que dura 5 años. Las ventajas es que tienen una alta efectividad anticonceptiva, son una excelente opción cuando están contraindicados los estrógenos o durante la lactancia, un bajo costo a mediano plazo, sin efecto acumulativo del medicamento, con un rápido retorno a la fertilidad y que pueden llevar a la menorrea, esto en caso de anemia. Las desventajas muchas veces alteran el patrón regular de sangrado menstrual, esto se da hasta en un 35% de las usuarias y es el principal motivo de abandono del método. Pueden provocar sangrado genital irregular, aumento de peso, acné, retención de líquido, depresión, pero estos son eventos raros, en menos del 10%. Tienen un alto costo inicial, aunque luego se diluyen los años de uso. Pueden haber complicaciones locales en el sitio de la inserción, dificultad para retirar los implantes, pérdida ocasional o imposibilidad de retiro del implante.
y efectividad disminuida en las pacientes obesas, donde se recomienda un año menos de uso que las usuarias de normal peso. Los métodos irreversibles son la ligadura tubaria en la mujer y la vasectomía en los varones. Dada su irreversibilidad, siempre debe asegurarse la elección voluntaria y sobre todo informada por parte del usuario. Y es importante que para dar el consentimiento informado tienen que comprender lo siguiente. Primero, la permanencia y irreversibilidad del método. Segundo, que existen métodos alternativos de largo plazo y que son muy efectivos. Tercero, que es un procedimiento quirúrgico que además de los beneficios puede tener riesgos. Y cuarto, que se puede desistir en cualquier momento antes de la intervención sin que se pierda ningún derecho por parte del usuario. Bueno, y ya para finalizar, algunos tips que quiero que queden bien presentes. Siempre debe realizarse consejería previa antes de administrar un método. Es fundamental para que el método funcione. Siempre tener en cuenta la autonomía progresiva de las usuarias, sobre todo en las usuarias adolescentes. Realizar una correcta valoración individual con una correcta anamnesis y examen físico en caso de que se requiera, teniendo presente los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. En la adolescencia siempre doble método y que uno debe ser sí o sí el preservativo condón. Valorar siempre los métodos LARC por su gran eficacia. Valorar los anticonceptivos combinados por los efectos beneficiosos en el ciclo menstrual. Realizar siempre un correcto seguimiento. Muy bien, les dejo entonces en el EVA los links para continuar con la bibliografía. Muchas gracias.